Vale, ya estamos listos para hacer el siguiente ejercicio en el que vamos a hacer una función que nos calcule el área de un cuadrado, ¿vale? Entonces, como antes, vamos a crear la función. Pues aquí, añadir función. Vale. Nombre de la función, área. Área cuadrado, mejor, ¿vale? Nombre siempre se puede poner el que quieras, pero siempre hay que intentar buscar un nombre que se aproxime a la realidad de lo que estamos buscando. Vale. ¿Cómo calculamos el área de un cuadrado? Si no sabes la fórmula, te vas a Google y en Google podemos ver que el área de un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. Por lo tanto, si te das cuenta, ¿qué necesitamos para calcular el área de un cuadrado? El lado. Ese es el parámetro que tenemos que pasar a la función. Entonces vamos a llamarlo lado. En este caso vamos a utilizar un real. ¿Por qué? Porque un cuadrado puede medir 2,3 centímetros, ¿vale? Entonces, 2,3. Tiene que ser real, decimales. ¿Qué va a devolver la función? Pues el área de un cuadrado es otro número real. Pues ponemos número real y lo vamos a llamar área, ¿vale? Le damos, ya tenemos la función. Vale, ahora vamos a hacer la implementación, vamos a hacer el algoritmo. En este caso es un algoritmo sencillito, pero ten en cuenta que hay funciones que harán cosas más complejas, ¿vale? Pero como estamos aprendiendo, poquito a poco. Vale, vamos a asignar a la variable área la operación que queremos. En este caso queremos que sea lado por lado. Lado es el parámetro que nos viene, pues lado por lado. Aceptamos, nos vamos a la función principal. Vamos a hacer como antes. Vamos a hacer una entrada, que esa entrada la vamos a guardar en lado, ¿vale? Y vamos a declararla antes de nada. Lado. Importante que sea un real. Yo aquí la he llamado lado. ¿Tiene que ser el mismo nombre que el que utiliza la función? No. En la función nosotros lo hemos llamado lado, pero si yo quiero aquí, puedo llamarlo lado cuadrado. Cuando llamamos a una función, los nombres de las variables no tienen por qué llamarse igual que el nombre que utiliza la propia función. Puedes llamarlo como quieras, lo único que sí se tiene que cumplir es que le pases los tipos que quieras. Si la función te pide un real, tú le tienes que pasar un real. El nombre que se le pone en las funciones es para que alguien cuando las lea sepa qué es lo que va a recibir la función, ¿vale? Entonces, de hecho, mira, vamos a hacerlo. Aquí lo vamos a llamar lado cuadrado, ¿vale? Y aquí, lado cuadrado. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir por consola el resultado. Directamente vamos a llamar a la función de lado cuadrado. Entonces, el área del cuadrado con lado. Y ponemos aquí el valor del lado, ¿vale? Ponemos aquí lado cuadrado. Concatenamos es y concatenando llamamos a la función. Que la función era área cuadrado. Y área cuadrado, recordad que recibe lado. Entonces aquí le tenemos que pasar lado cuadrado, que es el parámetro que hemos definido aquí. Vale. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si todo esto funciona. Ejecutamos. El lado cuadrado va a ser 2,5. El área del cuadrado con lado 2,5 es 6,25. ¿Correcto? ¿Vale? Si tú te metes en una calculadora y haces el cálculo, ya verás que es correcto. Bastante sencillito. Vale. Esta función se puede reutilizar. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero con otro cuadrado. Así que vamos a poner aquí otra entrada que va a ser lado cuadrado 2. Y hacemos también una declaración que va a ser lado cuadrado 2. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo pero cambiando el parámetro. Entonces vamos a coger esto y no lo copiamos, ¿vale? Copiamos y vamos a hacer una salida, lo pegamos y lo único que cambiamos aquí es que esto es lado cuadrado 2 y lado cuadrado 2, ¿vale? Porque ahora vamos a hacerlo con el nuevo cuadrado, el cuadrado 2. Entonces tenemos que pasarle el lado 2. Si te das cuenta, estamos reutilizando la función otra vez. No hemos tenido que poner otra vez el tema de lado por lado. Esta función, la de área cuadrado, nos está permitiendo reutilizarla. Si en algún momento resulta que hay algún cambio en la fórmula, que no va a cambiar en este caso,
solo tendríamos que modificar en un punto dentro de la función. Eso ya es una ventaja muy grande. Pero claro, aquí si te das cuenta ya tenemos el texto que es el mismo texto, lo hemos tenido que escribir 2 veces. Si por algún motivo queremos cambiar el texto, hay que cambiarlo en ambos lados. Eso ya nos está dando una señal de que quizás aquí deberíamos emplear otra función. Pero antes de nada vamos a ejecutar el código, ¿vale? Vale, entonces lado del cuadrado 1 va a ser 5. Entonces el área del cuadrado con lado 5 es 25. Y vamos con el segundo cuadrado, que es 10. El área del cuadrado con lado 10 es 100. Funciona bien. Vale, lo que estamos comentando justo antes de que si tenemos que cambiar un texto tendríamos que cambiar los dos para que tengan un poco de coherencia, pues vamos a hacer una función nueva, que la función simplemente va a ser imprimir área. Muy sencillita, ¿vale? Nos vamos aquí y añadimos una función. Vale, vamos a llamarla imprimir área. ¿Qué va a hacer esta función? Pues esta función lo que va a hacer es coger el área que nosotros le pasemos y que nos la imprima. Súper sencillito. Entonces cogemos aquí y tendremos que recibir el área, ¿no? Tenemos que recibir el área que queremos que imprima. Entonces, simplemente aquí lo que hacemos es que le vamos a pasar el área del cuadrado, que va a ser un real. ¿Y qué va a devolver? Nada, porque como vamos a imprimir el resultado por consola, no vamos a hacer nada con lo que devuelva esa función, por lo tanto, no tiene que devolver nada. Entonces, no hay variable de retorno. Vale, hecho. Entonces, esta función lo que queremos que haga es que imprima el mensaje que teníamos en el otro lado. Entonces, nos vamos a la función principal, copiamos todo, ¿vale? Para no tener que volverlo a escribir. Y nos vamos aquí y hacemos una salida. Al hacer la salida, lo copiamos. Si os dais cuenta, el lado no solo hemos pasado por parámetro, nos falta. Entonces, deberíamos ponerlo aquí. Entonces, simplemente modificamos la función. Si le damos doble clic, podemos editarla. Y vamos a poner aquí otro parámetro, que es el lado, que es un real. Claro, para mí personalmente tiene más sentido que primero pasemos el lado y luego el área, ¿no? Entonces, subimos aquí lado, se pueden ordenar los parámetros, entonces cuando pasemos los elementos dentro de los paréntesis de la función, tienen que ir en orden, ¿vale? Tenemos que poner en el mismo orden que los pedimos, muy importante. Aceptamos y ahora en la salida copiamos el texto y ya lo tendremos. Lo único aquí, en vez de llamar a la función área cuadrado, como el valor del área cuadrado se lo estamos pasando, pues simplemente decimos área, ¿vale? También se podría hacer así perfectamente y es totalmente válido, pero para que veáis varias posibilidades. Entonces, aceptamos, nos vamos al principal y ahora vamos a cambiar cómo estaba hecho. Esto se llama refactor en inglés, ¿vale? Que básicamente es cambiar lo que tú tenías para mejorarlo, ¿vale? Este término lo vas a también a escuchar mucho cuando empieces a programar en Java. Es un término que se utiliza mucho a nivel empresarial, es muy importante. Simplemente que te suene. Yo te voy a ir diciendo muchos términos y ya sabes, mi objetivo es que penetren en tu cerebro, que se queden ahí y poco a poco se vayan interiorizando, ¿vale? Entonces, bueno, aquí esta salida nosotros ya no la necesitamos porque tenemos una función que hemos hecho, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es llamar a esta función. Le damos a llamada. Si os dais cuenta, ya hemos utilizado prácticamente todo lo de Flowgorim. Ya tenemos un control prácticamente de todo, sabemos ya hacer casi todo. Tiene más opciones Flowgorim que veremos más adelante. Una función muy útil, por ejemplo, que es que todo este código que estamos haciendo aquí, este pseudocódigo, lo genere en Java, por ejemplo, y entonces nos hacemos a la idea de cómo sale en Java. Esto es muy útil para cuando empieces a programar en Java y no tengas muy claro cómo hacer las cosas, te vas a Flowgorim, le dices genéramelo en Java y dices, vale, esto se haría así. Pero vamos, que en el curso de Java te voy a explicar cómo hacer todo esto desde cero, así que no te preocupes. Vale, le damos a llamada. Y aquí en llamada lo que vamos a hacer es llamar a la función, ¿vale? La función dijimos que se llamaba imprimir área. Entonces, llamamos aquí imprimir área. Si leemos aquí dice, la sentencia de llamada transfiere el control a una función. La información que se le pasa se llama argumentos. Un poco teórico cuando lo lees y tal, pero básicamente es que tú pones una función y te dice delimitar argumentos con paréntesis. Ponemos los paréntesis como hemos hecho antes y le pasamos los parámetros en orden. El primer parámetro era lado cuadrado y el segundo era el área. Entonces aquí, ¿vale? Viene un concepto un poquillo más complejo, pero que también es necesario que entiendas, es que un parámetro que le podemos pasar también puede ser una llamada a una función, ¿vale? Entonces, vamos a llamar al área
de cuadrado de lado cuadrado. Ahora mismo puede ser que te estalle un poco la mente, que diga, uff, pero vamos a analizarlo lentamente. Realmente aquí, si nosotros ejecutamos esta función, acordaos que da un número real, ¿vale? Que es el área. Y a imprimir área, nosotros le pasábamos un real, que es el lado del cuadrado, y otro real, que es el área. El área simplemente lo estamos calculando aquí. Otra opción sería que en vez de calcularla aquí antes de pasársela, la metiéramos en una variable y se la pasásemos aquí la variable. O bien que lo calculásemos dentro de la función. Como veis hay muchísimas posibilidades. Todas son correctas. Puedes hacer la que más te guste. Es cierto que a la hora de hacer códigos ya más complejos y más largos, unas son mejores que otras. Si por ejemplo la variable, esto lo queremos guardar en una variable porque lo vamos a utilizar para pasárselo a más funciones, pues no lo calcularemos aquí, lo calcularemos en una variable. Pero vamos, que esto no te preocupe, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo. Y también es muy importante que cuando tú hagas los ejercicios no consideres de lo estaré haciendo mal, lo estaré haciendo bien. Si el resultado te da correcto, probablemente lo estés haciendo bien. ¿Que puede haber mejores formas de hacerlo? Como todo. Pero eso te lo da la experiencia y el esfuerzo, ¿vale? Entonces, si nosotros aquí llamamos, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo aquí. Entonces, yo me copio esto, ¿vale? Lo pegamos, para no escribirlo otra vez. Lo único aquí ya decimos que lo haga con el cuadrado 2, ¿vale? Con el lado 2 y con el lado 2. Y vamos a ejecutar a ver qué ocurre. Vamos a ver si esto funciona. Vale, dice antes de usar una variable es necesario declararla. No se había declarado la variable lado cuadrado. Claro, si te das cuenta, aquí la hemos llamado lado. Y aquí hemos puesto lado cuadrado. Pues vamos a cambiarla. Muy importante, ejecutar el código y tener un feedback rápido de ver lo que está ocurriendo. Ejecutamos. Área ocurre lo mismo. La hemos llamado área y ahí es área cuadrado. Pues se cambia. Porque claro, dentro de la función tienes que respetar los nombres que has puesto de los parámetros, porque no puedes acceder a lo de fuera, ¿vale? Vale. Nos vamos a la principal, ejecutamos. Ya nos está pidiendo el primer lado. Vamos a poner 5. Ejecutamos y como ves, ha ejecutado aquí. El área del cuadrado con lado 5 es 25. Y ya nos está pidiendo el segundo. Hacemos lo mismo, 10 y es 100. Y imagínate que tú ahora quieres cambiar este texto. Pues no tienes que cambiarlo en los dos lados. Simplemente tú entras en la función, primer área, y puedes poner lo que quieras. Por ejemplo, no me gusta esta coma, ¿vale? O quiero poner un espacio, o quiero poner lo que sea, o quiero hacer un cálculo extra. Pues lo modificas en la función y punto. Es uno de los beneficios que te da la función. Poder reutilizar el código y tener toda la lógica en un punto solo. Y no tenerla dispersa. Porque tú ahora mismo estás haciendo programas pequeños. Pero cuando tienes programas muy grandes, la lógica se empieza a repetir mucho. Entonces, si la modificas en un lado, luego se te olvida modificarlo en otro. Y salen lo que se conocen los bugs, los bugs. Eso vamos, seguro que lo has escuchado, que estás utilizando alguna aplicación, estás jugando un juego y dices, ¡buah, esto es un bug! Pues este es uno de los motivos por lo que hay bugs, ¿vale? Hay muchos más motivos, evidentemente, pero las funciones te ayudan a minimizar los bugs, ¿vale? Porque luego también se pueden testear, que ya lo veremos más adelante. Los aceptamos. Si ejecutamos el programa otra vez de nuevo, ya veremos que lo hace bien, ¿vale? Ha quitado la coma y solo lo hemos modificado en un lado. Vale, ahora vamos a hacerlo con ejecución paso a paso también, que siempre es muy interesante verlo. ¿Vale? Le damos. Vale. Le damos otra vez hasta que nos pida el área. El lado, perdón. Vale, vamos a decir que es 4. Le damos. No le hemos dado intro. Ahora sí. Vale. Si te das cuenta, en área de cuadrado, primero ha entrado a la función de área cuadrado. ¿Por qué? Porque mira, si volvemos para atrás, estamos llamando aquí a área del cuadrado. Es decir, recordad que llamamos a la función imprimir área pasando el lado cuadrado y área cuadrado. Esto sí que tienes que entenderlo, ¿vale? Pero el código siempre se ejecuta de dentro hacia afuera, ¿vale? El ordenador va ejecutando siempre, tú lo que estás viendo en Flowcorim lo va ejecutando de arriba abajo. Pero en el caso de que llames a funciones, siempre se ejecuta desde más fuera hacia más adentro, ¿vale? En este caso, lo más fuera que está es el área del cuadrado. Entonces, va ejecutando
área del cuadrado, por eso ha llamado a la función de cálculo del área del cuadrado. Entonces, volvemos aquí porque es donde estamos y ya verás cómo lo va haciendo. El área que le habíamos pasado era un 4, el lado, perdón, era un 4. Y área es igual a lado por lado, continuamos. Y el área es 16. Entonces, este 16 va a ser el que le va a pasar ahora a la función de imprimir. Si le damos a continuar, ¿ves? Ya estamos en la función de imprimir. Y dentro de imprimir, lo que tiene es como lado el 4 y como área del cuadrado el 16. Los dos que le hemos pasado. Es decir, si volvemos a la principal, este es el 4 y esto, cuando ejecutamos esta función, nos va a dar un 16. Entonces ya le pasa el 16. Ya te digo, no te agobies, si no lo entiendes, vuélvetelo a ver, ¿vale? Porque te va a quedar claro. Esto en muy poco tiempo te queda claro, no te preocupes. Así que nada, continuamos. Y ya vemos que aquí ha imprimido que el área del cuadrado con lado 4 es 16. Si seguimos ejecutando, ¿vale? Vamos a ir al cuadrado 2 y le vamos a decir 3,5. A ver que nos lo pida. 3,5. Damos paso a paso y va a ocurrir lo mismo. Primero calcula el área del cuadrado, porque es el parámetro que le estamos pasando a la otra función. No la calcula, 12,25. Y ya ha ido a la función de imprimir área con el 3,5 y el 12,25. Continuamos y nos lo muestra por consola. ¿Vale? Ya hemos visto un flujo completo. Para que veas el potencial que tienen las funciones. ¿Vale? Ahora vamos a seguir haciendo algunos ejemplos, ¿vale? Vamos a mejorar un poquito más esta función, porque ahora mismo solo funciona con cuadrados, pero vamos a hacer que funcione con rectángulos también, por ejemplo, ¿vale? Para que veas que las funciones también tienen mucha potencia, porque puedes meter ahí mucha más lógica para que tenga más comportamiento, ¿vale? Que puedas hacer muchísimas más cosas. Así que nada, vamos a seguir. Vamos a borrar todo esto.